Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. En esta ocasión hablamos de cómo la guerra de Israel en Líbano y en Gaza han marcado la Asamblea General de Naciones Unidas de este año, también de los 10 años de la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Antes de presentarles a nuestros invitados del programa de hoy, les recuerdo que ya saben que pueden repetir todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, pero que ahora también lo pueden hacer en las principales plataformas de audio. Las ven ahí en sus pantallas. Además, también les informo que a raíz del 7º aniversario de France 24 hemos lanzado un nuevo canal de difusión. Se trata de un canal de WhatsApp de France 24 en español, donde van a recibir las noticias más destacadas diariamente de la actualidad internacional, y para suscribirse pueden escanear el código QR que ven en sus pantallas. Ahora sí, después de estos anuncios, les presento. Por un lado, contamos con Juan José Martínez, periodista internacional y colaborador del periódico El País, y está con nosotros desde Madrid, España. Por otro lado, nos acompaña Marta Maroto. Ella es periodista y corresponsal en Beirut y está ahí en la capital libanesa. Finalmente, aquí en el estudio contamos con Camila Osorio. Ella es periodista de cultura y política de El País América. Juan José, Marta, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Una Semana en el Mundo en France 24. Les propongo que empecemos en Nueva York, donde un año más, como decíamos, los líderes mundiales han compartido su visión y posición al respecto de los retos y los conflictos que determinan el estado actual del mundo. Por razones evidentes, la atención ha recaído sobre las palabras de Benjamin Netanyahu, que a pesar de los llamados internacionales y regionales para una tregua, ha hablado de paz y ha argumentado su lucha antiterrorista para justificar su mortífera ofensiva en Gaza y ahora también en Líbano. Esto solo horas antes de que su ejército bombardeara el sur de Beirut nuevamente. 2 días antes, además, Mahmoud Abbas, el líder, ya lo saben, presidente de la Autoridad Palestina, pedía a las Naciones Unidas que detuvieran textualmente el genocidio contra la población palestina. Ante múltiples asientos vacíos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronunció su discurso en la Asamblea General de la ONU y dijo que seguirá atacando a Hamás en Gaza. Todo lo que tiene que pasar es que Hamás se rinda, deponga las armas y libera a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, lucharemos hasta lograr la victoria total. No hay sustituto para ello. El primer ministro no mencionó a las más de 40.000 víctimas que se han cobrado los ataques israelíes durante el último año de guerra en Gaza, ni las alertas de la ONU sobre la crítica situación humanitaria en el enclave, donde el hambre y las enfermedades se siguen extendiendo. Algo que sí denunció el presidente de la Autoridad Palestina días antes, en el mismo recinto. Pongan fin a este crimen, deténganlo inmediatamente, dejen de matar niños y mujeres, detengan el genocidio, dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede continuar. Netanyahu elevó el tono acusando a la ONU de tener un doble rasero y aseguró que no detendrá su ofensiva en Líbano, ignorando los pedidos de un cese al fuego en ese territorio. Allí la escalada de los ataques israelíes ha derivado en un éxodo masivo. Seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se cumplan todos nuestros objetivos. El primer ministro israelí fue más allá y cargó contra Irán, al que culpó del conflicto que vive Medio Oriente. Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán. Si nos atacan, los atacaremos. No hay lugar en Irán al que el largo brazo de Israel no pueda llegar. Y eso es cierto en todo Medio Oriente. Días antes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que Israel está cometiendo actos terroristas y pidió un alto el fuego permanente, tanto en Gaza como en Líbano. Bien, hemos visto este pequeño breve resumen de las posiciones expresadas por Benjamin Netanyahu este viernes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, como decíamos, horas antes de que su ejército bombardeara el sur de Beirut, alegando que eran los cuarteles generales de Hezbollah los que se encontraban en esa ubicación y que el objetivo del ataque llevado a cabo con estas bombas antibúnker era ni más ni menos que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Marta,
Empiezo contigo, ya que estás ahí en la capital libanesa, para preguntarte precisamente cuál es la posición por parte de la población, o las posiciones, entendemos, divididas respecto a cómo debería responder Hezbollah, o cómo debería responder, si no, el gobierno libanés ante estos ataques de Israel. Pues ahora mismo el debate en el Líbano, y sobre todo ahora mismo en Beirut, yo creo que se centra más en salir del shock y en ese modo de supervivencia. Sí que se esperaba ya desde la semana pasada, desde esos ataques a Buskas y walkie-talkies, que Hezbollah tendría que responder y tendría que dar una respuesta muy dura. Pero de momento lo que sabemos de la milicia es simplemente silencio. Ni siquiera han confirmado o desmentido la muerte de su líder, lo que podría provocar un cambio de paradigma ahora mismo y posiblemente un incremento de las hostilidades, una guerra mucho mayor en esta región. Y ahora mismo la población está tan en shock, hay decenas de miles de personas desplazadas que han perdido sus casas, que no saben si podrán volver a ellas. Y sí que aumentan las peticiones, ¿no?, de que pare esta violencia y de que haya un alto al fuego. Camila, voy contigo precisamente por si quieres reaccionar a lo que nos contaba Marta acerca de si, a pesar de estos pedidos internacionales, lo hemos escuchado, liderados por Estados Unidos, Francia, también Arabia Saudita, Emiratos, entre otros países, pidiendo un alto el fuego ahora en Líbano, esta posibilidad parece factible después de lo que hemos escuchado por parte de Netanyahu ante Naciones Unidas. Pues lastimosamente la actitud de Netanyahu esta semana no da la impresión de que esté muy dispuesto a este cese al fuego. Claro, obviamente la presión internacional está encima, las cosas podrían cambiar, las negociaciones o la apertura para poder seguir hablando, ahí está. Pero a pesar de hecho de tantos discursos que pasaron esta semana en la ONU, en el que se estaba pidiendo un cese al fuego, para la violencia, la actitud esta mañana de Benjamin Netanyahu ante Naciones Unidas fue no mencionar ni siquiera el cese al fuego, al mismo tiempo que estaba ordenando un ataque como el que acabamos de describir. Entonces, no parece en este momento haber, por lo menos dentro de los poderes de Estados Unidos o Europa, una pista de que ese cese al fuego esté cerca. Al contrario, más bien de que no ha habido ninguna forma de limitar. Incluso la misma ONU, donde fue abucheado y él llegó con esta actitud desafiante, también a decir, acá no me están entendiendo, y al contrario lo que hay son discursos antisemitas, y bueno, lo que dijo esta mañana. Ahora, Juan José, voy contigo, pero antes, Marta, me gustaría pedir tu opinión sobre lo que mencionaba ahora Camila, y es Netanyahu en este discurso, entre otras cosas, ha acusado a Hezbollah nuevamente de ser quien provocó esta escalada, ¿no?, bélica, de haber lanzado los ataques contra el norte de Israel el 8 de octubre, después de los ataques de Hamas contra el territorio israelí, y una vez Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza. Te pregunto, ¿cuál es el sentir entre la población libanesa sobre la responsabilidad o no de Hezbollah a la hora de arrastrar al país a una confrontación con Israel? Sí, yo creo que en ese aspecto hay mucha división. Los principales seguidores de Hezbollah son los que también siguen con ese discurso de que tienen que apoyar a Palestina y que realmente son los únicos en el mundo, y sobre todo entre los países árabes, que están haciendo algo también por sus hermanos en Gaza, ¿no? Pero es verdad que también hay otra parte de la población que no está de acuerdo, que piensa que nadie les ha preguntado su opinión y que están sufriendo consecuencias devastadoras. Estas últimas 2 semanas están siendo las peores, sin duda, de la guerra, con masacres prácticamente diarias, y piensan eso, que nadie les ha pedido su opinión y que ellos no quieren meterse ahí, que ya el país tiene además, Líbano además viene de múltiples crisis desde 2019, y ahora mismo el país económicamente, por ejemplo, sus servicios de emergencia están colapsados. Entonces,
piensan que no se pueden permitir más crisis y que tienen que centrarse en cuidarse a sí mismos y en recuperarse a sí mismos. Y Juan José, voy contigo ahora. Te pregunto cuál consideras que es la estrategia del gobierno de Israel en estos momentos, tanto en Líbano como en la Franja de Gaza, atacando, según dicen, líderes de Hezbollah, así como hacían contra líderes o infraestructuras de Hamás en Gaza, matando por el camino a decenas o cientos, en el caso de Gaza, miles de civiles. ¿Cuál puede ser el objetivo de Benjamín Netanyahu y su gabinete con esta nueva ofensiva ahora en territorio libanés? Bueno, considero que claramente Benjamín Netanyahu quiere replicar el patrón con el que inició la matanza en Gaza, ahora en Líbano. Primero bombardeos indiscriminados, después la amenaza de incursión terrestre y luego este discurso de no detenerse hasta que la milicia, en este caso Hezbollah, antes era Hamás, desaparezca, lo cual implica un desarme o una liquidación total de sus militantes, aunque eso implique llevarse varios miles de civiles inocentes de por medio. Yo creo que esta es la estrategia un poco y él lo dejó bastante claro con su discurso hoy en la ONU, en el cual yo creo que consumó su actitud de total irrespeto ante la comunidad internacional, contra el derecho internacional y yo creo que contra la humanidad misma, representada en este salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y creo que el discurso también va un poco en el sentido de perpetuar esta falsa dicotomía, creo yo, algo cavernaria y anacrónica de si condenas la matanza en Gaza o ahora la matanza en Líbano, pues es que apoyas a Hamás o apoyas a Hezbollah. Yo creo que es una lástima que haya llegado al cuarto día de discurso y se haya perdido el discurso, por ejemplo, de presidentes como Gabriel Boric, quien se niega a creer que tenga que elegir entre la barbarie de Hamás y el genocidio de Netanyahu. Pero ante un líder como Netanyahu, que ha demostrado que no sirve de nada la presión internacional, que hace oídos sordos a las instituciones más prestigiosas y poderosas del mundo, yo creo que lo que se viene es un panorama bastante desalentador y podríamos ver que se replique en Líbano lo que ya ha ocurrido tristemente en la Franja de Gaza y en Palestina en general. Y antes de abordar precisamente el descrédito que la actitud, ¿no?, de Israel pues muestra sobre el sistema internacional, el derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas, me gustaría que nos centráramos un momento en este punto de la estrategia en el que Israel argumenta que está descabezando, digamos, estas organizaciones, pero les pregunto si creen que finalmente las ofensivas de Israel refuerzan o debilitan tanto Hezbollah como Hamás, porque si bien hay reportes confirmados de que han matado pues, a algunos de sus líderes, Ismail Haniyeh, líder de Hamás, sin ir más lejos y en territorio iraní, ¿hasta qué punto estos asesinatos debilitan realmente la organización o refuerzan sus ideas, Marta? Pues yo creo que efectivamente también esa es una dicotomía tramposa. Este tipo de milicias, tanto Hamás como Hezbollah, beben de un apoyo popular muy grande, tienen constantemente renovación de nuevos cuadros, de nuevos miembros y además, aunque son muy jerárquicos, porque al final también tienen esa forma de ejércitos, ¿no?, aunque no sean bajo la figura del Estado, pero tienen una renovación de cargos muy rápida. Ya lo vimos con Hamás, como efectivamente has nombrado a Haniyeh, y también es uno de los mensajes que están también circulando ahora en el Líbano, que por mucho de que se descabece a los principales líderes, habrá un repuesto, que además un repuesto que normalmente además las nuevas generaciones suelen ser un poco más radicales. Pero también estaba leyendo parte de los discursos de Netanyahu que decían eso, ¿no?, con acabar con Hezbollah, como dijo lo mismo de acabar con Hamás. Realmente ahora mismo es Hamás, es Hezbollah, pero las políticas genocidas de Israel en toda la región están generando un odio y una movilización en contra muy fuerte. Si no es Hezbollah, será algún otro grupo.
hay una variedad amplia de milicias de países, por ejemplo, como Yemen, que también están lanzando cohetes, por lo que esos movimientos de tratar, en el último caso, ¿no?, de acabar con el Estado de Israel, pero de debilitarlo y de luchar en contra de ellos, con este tipo de políticas que estamos viendo en el último año sobre todo, pues lo único que hace, pienso, es reforzarlo. Camila, no sé si quieres responder, que te veía sintiendo con la cabeza. Concuerdo completamente también con lo dicho, y además yo creo que pues la historia misma habla por sí sola, ¿no? O sea, cuando incluso se ha intentado combatir a guerrillas, por ejemplo, durante todo el siglo XX, digamos, recordemos que Estados Unidos, uno de los países más poderosos, también fracasó en su lucha contra el Vietcong en Vietnam, por ejemplo. O sea, porque efectivamente derrotar a un grupo armado como lo que son Hezbollah, Hamas, antes grupos guerrilleros, no es lo mismo, o no suele ser, digamos, una cosa que es sencillamente matar a unos líderes y se acabó el problema. Como bien decías, pues al contrario, yo lo que creo es que se ha cultivado rabia, mucha rabia, y de hecho muchos líderes de Hamas, cuando uno miraba sus biografías, algunos vienen de campos de refugiados de unos bombardeos de hace muchos años. Entonces, básicamente, yo sí creo que al además no respetar ningún límite, porque obviamente quien ha sido víctima de toda esta violencia no son solo los líderes de Hamas, sino cuántos niños, hombres, mujeres, adultos, civiles, que en realidad mañana, en unos años, también pueden ser los nuevos líderes de este u otro grupo, si no hay una solución pacífica, negociada o otro tipo de solución diplomática a este conflicto. Porque hasta ahora, volviendo al discurso de Benjamin Netanyahu, que dijo que estamos muy cerca de la paz, al contrario, la impresión que tienen todos los analistas de este planeta al mirar este conflicto es que cada vez estamos aumentando el nivel de la guerra. Precisamente hablando de cómo se aleja esta paz y de la incapacidad que ha tenido Occidente y los países árabes para mediar una tregua después de la de pocos días que hubo entre el gobierno de Israel y Hamas a finales de noviembre, principios de diciembre de 2023. Te pregunto, Juan José, ¿crees que básicamente se ha revelado la frustración o la ineficacia de la diplomacia estadounidense al tiempo que se ha puesto en duda? Porque básicamente, mientras la Casa Blanca aboga por la desescalada, el Congreso, los demócratas incluidos, aprueban nuevos paquetes de ayuda militar para Israel. Completamente, y puede que ni siquiera lo digamos nosotros, sino que lo dijo el mismo Antonio Guterres en la inauguración de la Asamblea General de este año. Dijo un poco como que hay países que pueden pisotear el derecho internacional humanitario y pueden devastar sociedades enteras y nada les va a pasar. Desde luego es como el eterno dilema del derecho internacional y de instituciones como la ONU, que pueden ser muy rimbombantes pero terminan siendo poco vinculantes. Y ahora lo que vemos es que entre el poder de veto y entre que en este caso los países en guerra no logran incorporar o no acatan las órdenes que les dan los tribunales y las organizaciones internacionales, pues un poco quedan como cruzados de manos para parar en este caso una matanza, para frenar una guerra o para que un país aparentemente no muy relevante en el escenario internacional, por lo menos en años anteriores, o no una superpotencia, pues ahora tenga todo el protagonismo, un triste protagonismo, y sea protagonista también de una masacre que ha matado ahora más de 40.000 civiles. Entonces, desde luego que sí, queda de manifiesto que está sobrevalorado el derecho internacional, las instituciones internacionales, comunidades como la ONU, pero es la soberanía de los países y esto yo creo que es un dilema que no va a terminar. Marta y Camila, también para cerrar este bloque sobre Medio Oriente, les pregunto por su interpretación, ¿cómo recibieron ese discurso de Mahmoud Abbas frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, en que el presidente de la Autoridad Palestina expresó su frustración, por decirlo suavemente, ante Israel, pero también ante Estados Unidos, ¿no?, a quien acusó de estar precisamente siendo cómplice de lo que calificó de genocidio contra la población palestina? Camila. Pues debo ser un poco agria en mi opinión, porque creo que
La ONU ha sido un espacio en el que precisamente voces de líderes palestinos han podido hablar y de hecho pues hay un comité en descolonización donde muchas veces se ha criticado la ocupación del Estado de Israel en territorios palestinos, pero pues la verdad es que una de las tristes lecciones de por lo menos este conflicto es que si bien él puede tener esa voz, y la mayoría de los presidentes que se pronunciaron fuertemente en contra de la acción de Israel en este conflicto, nadie les censuró, digamos, ahí están, y lo mismo Antonio Guterres, etcétera. El poder de la ONU en esto, y el poder no solo de la ONU, en realidad de muchas organizaciones internacionales. Nadie puede, al parecer, poner límite a este conflicto. Me recordó la pasada intervención precisamente que esta semana también salió una investigación en la que ya no es solo, digamos, la ONU que está hablando de las violaciones al derecho internacional o Oxfam o Amnistía Internacional, sino salió una investigación en el portal ProPublica en el que se hablaba precisamente que dentro del mismo gobierno estadounidense se le dijo al secretario de Estado Blinken que deliberadamente el gobierno de Israel estaba cortando ayuda humanitaria de Estados Unidos. En sus mismas reglas, ese es un límite. Ese es un límite para decir, ya no vamos a seguir enviando armas. Ni ese límite se responde. O sea, si no se responde a los límites que pone la ONU, que ponen las organizaciones internacionales y tampoco mismo dentro del Estado, dentro de las reglas de Estados Unidos, pues creo que estamos en un escenario muy complicado en el que pues voces críticas hay, pero límites no. Claro, precisamente Mahmoud Abbas lo que criticaba era que Estados Unidos usara su poder de veto en el Consejo de Seguridad para haber bloqueado, entre otras cuestiones, el reconocimiento del Estado palestino de pleno derecho dentro de Naciones Unidas, así como varias peticiones para cese el fuego en Gaza. Acabó aprobando una, pero al cabo de unas horas acabó calificándola de no vinculante. Recordemos algo que dejó atónitos a los analistas internacionales y del derecho internacional alrededor del mundo. Precisamente me gustaría vincular esta crítica al sistema de Naciones Unidas y al veto de las 5 grandes potencias en el Consejo de Seguridad con lo que expresó Volodymyr Zelensky, que por el contrario criticaba el poder de veto que tiene Rusia respecto a las resoluciones que pasan sobre un alto el fuego en Ucrania. Las palabras de Volodymyr Zelensky sonaron un poco, o al menos así las percibimos, como una llamada de atención desesperada ante este cambio de foco internacional hacia Medio Oriente, ante también la posibilidad de que una victoria de Donald Trump deje sin la financiación con la que cuenta Kiev por parte de Washington para hacer frente a la agresión rusa. Él, recordemos, elevó el peligro nuclear, dijo que la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, suponía un riesgo de desastre nuclear no solo para Europa, sino para el mundo. No sé cómo interpretaron estas palabras ustedes, Marta. Sí, yo creo que en este caso también en el que hablamos un poco de la deslegitimidad o del desprestigio de Naciones Unidas o de Estados Unidos, es un poco el debate que ahora mismo está encima de la mesa, pero es un debate muy conocido para los países del sur global, que es el de los dobles estándares, ¿no? El cómo constantemente países menos desarrollados o con menos altavoces tienen que estar constantemente pidiendo que efectivamente se cumplan sus derechos y cómo la ley internacional se aplica para unos sí y para otros en otro momento. Entonces, creo que en este caso también es llamativo, ¿no? Cómo pasamos de Oriente Medio a Ucrania y cómo el actor principal, Estados Unidos, aplica un rasero diferente, ¿no? Y unas ideas y una vara de medir diferente en caso de que estemos hablando de un territorio u otro. Sí, sin duda la Casa Blanca ha calificado de monstruosos los ataques rusos contra hospitales en Ucrania, un calificativo que nunca ha empleado para definir ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Camila, no sé si ves que desde el llamado Sur Global efectivamente esta situación se critica
por este doble rasero que está mostrando efectivamente Occidente. Sí. Quería añadir a eso último antes de hablar de sur global, que además Estados Unidos en ese doble rasero no logra ponerle límites al gobierno de Israel, pero sin embargo al gobierno de Ucrania sí dice, bueno, estas armas sí, pero con este límite, pero esta arma no, pero esta de pronto sí, pero y en estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, solo como para redondear ese punto. Pero bueno, efectivamente creo que es tan evidente la diferencia que esa es una cosa que incluso cuando arrancó el conflicto de Ucrania, y que muchas veces, sobre todo desde países africanos, pero sobre todo, por ejemplo, acá en Sudamérica, el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, que llamaron precisamente a un cese al fuego, que incluso hablaron de una negociación de paz, que tiene todas las dificultades que obviamente tiene. Básicamente cuando se les decía que no, que este sí era la lucha contra la democracia tal, ellos decían muchas veces, muchos países del sur global, pero ¿qué es esta, o sea, qué es esta hipocresía si muchas de estas guerras tienen demasiados intereses y qué es realmente defender la democracia y etcétera? Luego, lastimosamente, el conflicto del Gaza un poco vino a resaltar esa hipocresía. Creo que de alguna forma eso complicó la acción frente a qué resolver frente a Ucrania. Estoy de acuerdo que el presidente Zelensky está completamente desesperado en este momento y también por eso todo esto se enmarca en las elecciones de Estados Unidos. Está reuniéndose en este momento con los candidatos, Donald Trump, luego Kamala Harris, porque sabe que el futuro de Ucrania depende de eso. Y para todo el resto del sur global quedó muy claro efectivamente que acá estamos hablando de la política práctica, de la política básicamente de quién está con quién y no de unas reglas del juego internacional que efectivamente se juegan dentro de la hipocresía. Juan José, le pregunto por el impacto que puedan tener estas elecciones en Estados Unidos, como bien señalaba Camila, en pues, el futuro a corto o medio plazo de la guerra en Ucrania. Como bien decía, Camila se ha reunido finalmente con Donald Trump, quien en un primer momento quería dar plantón, o así lo expresó, a Volodymyr Zelensky. ¿Cree que efectivamente una victoria de Trump significaría obligar a Ucrania a ceder parte de su territorio contra Rusia? Totalmente. Yo creo que Volodymyr Zelensky tenía que reunirse tanto con Trump como con los representantes del Partido Demócrata por diplomacia, por estrategia, porque depende de Estados Unidos para poder alimentar la guerra. Estados Unidos es el mayor patrocinador de Ucrania y lo ha sido en todo el transcurso de la guerra. Y desde luego que, aunque tenía que reunirse con los dos porque así lo obligaba la situación, es bastante previsible que Zelensky está cruzando los dedos porque sean los demócratas quienes ganen las elecciones, porque claramente el perfil de Trump lo obligaría, como bien dices, Rosa, a ceder los territorios hoy ocupados en el Donbass. Es un plan de paz que lo ha llamado Donald Trump, algunos lo llaman un plan de rendición, yo lo veo más como lo segundo que como lo primero. Y desde luego el plan de los demócratas sería apoyar la guerra, financiar la guerra, seguir perpetuando la guerra, que si bien son más vidas que se pierden, es un poco la apuesta de Volodymyr Zelensky, recuperar los territorios ocupados del este y digamos que no dar el brazo a torcer con un enemigo tan potente como Rusia, que por ahí si le abres un poco la ventana se te puede meter y ocupar todo el territorio nacional. Entonces, desde luego, un regreso de Trump a la Casa Blanca complicaría bastante las cosas para Zelensky y si bien podría incluso precipitar el final de la guerra, no sería el final que desean en Kiev. Veremos, evidentemente, la carrera hacia la Casa Blanca es en estos momentos por lo menos incierta. Les propongo que guardemos este análisis sobre las repercusiones internacionales que tendrá quien ocupe el despacho Oval a partir del año que viene y nos centremos ahora, para cerrar este programa, en la década que se ha cumplido ya de la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un crimen que sigue hoy en día en la impunidad a pesar de que está a una semana de terminar el mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien había prometido aportar respuestas a los familiares de estos 43 estudiantes desaparecidos, como decíamos, hace ya 10 años. Camila, quisiera preguntarte por cómo
ves que este caso ha marcado la historia reciente de México y de la región, ¿no? Este caso de estas desapariciones forzadas de las que todavía nadie ha respondido. Sí, es un caso muy simbólico, como dices, no solo para México, especialmente para México, pero también para toda América Latina, tras la historia dramática de desapariciones que ha habido y en este caso por responsabilidad de agentes del Estado, porque si algo queda claro del caso de Ayotzinapa, si bien no es muy claro el cómo ocurrió todavía, es muy claro que, como dicen muchas personas del movimiento que apoya a Ayotzinapa, fue el Estado. Ayer me parece que hubo una demostración muy simbólica, pero también amarga en Ciudad de México, en el que salieron los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes Andrés Manuel López Obrador les había prometido verdad, les había prometido justicia, y precisamente ellos tuvieron una apertura frente al gobierno de Manuel López Obrador un buen tiempo, hasta que efectivamente ya la investigación iba a tocar los intereses del ejército y el gobierno de Andrés Manuel decidió no continuar la investigación y efectivamente se acaba la relación entre los familiares de las víctimas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa ruptura es simbolizada por un muro básicamente que se pone frente al Palacio Nacional, en el que precisamente, como pasa con muchas marchas feministas contra el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno dice, acá no entran. A pesar de que estuvieron del mismo lado, básicamente esa relación se rompió y al ejército no se le toca. Y creo que una cosa muy difícil, además obviamente del dolor de las familias de los 43 estudiantes, pero de nuevo creo que ese dolor es muy compartido en otros niveles por México y por América Latina, es qué va a pasar con la relación del ejército. Andrés Manuel López Obrador hizo muchos programas sociales muy interesantes, pero también le dio muchísimo poder al ejército y sigue siendo una gran pregunta qué va a pasar con la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, si va a intentar mantener esa misma relación. No hacerlo es complicado, hacerlo es complicado, no tiene muy fácil el camino. Precisamente con esta pregunta sobre lo que se puede esperar de la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien va a tomar posesión ya la semana que viene, y sobre si puede forzar al ejército a revelar esta información que sigue clasificada. Quiero cerrar este programa con esta pregunta haciéndotela a ti, Juan José. Bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum heredará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para bien y para mal, ¿no? Ya los padres le han advertido que no tendrán tanta paciencia con ella como la tuvieron con AMLO. De momento no veo una Sheinbaum tan claramente desmarcada de Andrés Manuel López Obrador como para cambiar el rumbo en cuanto a la investigación del caso Ayotzinapa, ¿no? Sabe que hereda una deuda muy grande, una deuda si bien que arrastran desde gobiernos pasados, pero que el gobierno de Morena, digamos, ahora se la achaca al haberlo hecho como una propuesta de campaña. Y yo creo que esto también es un recordatorio de la incapacidad del Estado, no solamente en este caso, sino con los más de 110,000 desaparecidos que hay en México. Y en este caso con dos agravantes muy importantes: la complicidad del Estado, como bien lo mencionaba Camila anteriormente, y el reciclaje de la violencia, que es algo tristemente popular en México, ¿no? Recordemos que estos estudiantes fueron desaparecidos cuando se movilizaban a conmemorar otra matanza, que fue la matanza de Tlatelolco, de otros estudiantes, ¿no? 50 años antes se había visto una matanza contra estos estudiantes, y 50 años después son ellos quienes son desaparecidos justamente cuando iban a homenajearlos. No creo que vaya a cambiar mucho el curso de la historia en cuanto a esto, no creo que se vaya a reactivar la investigación con este gobierno de Sheinbaum, pero sí creo que va a aumentar la presión en cuanto la ejerzan los padres de las víctimas contra este nuevo gobierno de Morena. Bueno, pues le otorgamos el beneficio de la duda, dado que todavía no ha ni siquiera asumido la presidencia, pero sin duda estaremos muy pendientes de si avanza o no, se queda bloqueada esta investigación que, como decíamos, como decía Camila, ha sido calificada de crimen de Estado por la propia Comisión de la Verdad que ha investigado este crimen. Antes de terminar, agradecerles su participación. También el agradecimiento es para el equipo de producción y el equipo técnico que hacen posible estas y todas las emisiones de France 24 en español, y a ustedes, como siempre, por su atención. Muchas gracias.
De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com.